Hola, bienvenido, qué gusto me da de volver a vernos. Como puede ver, pues Gil no pudo estar, entonces me pidió de favor que si podía pues acompañarlos en esta segunda parte del estudio de Colosenses, pero no me dejo solo, nos acompaña otra vez Vale. Muchas gracias, Vale, por estar. Gracias por invitarme otra No, vez. de qué, es un gusto el que nos tengas aquí, perdón, el que estés aquí. Y bueno, pues quiero comenzar pues más o menos si me puedes poner al tanto del estudio de Colosenses, ¿qué fue lo que vieron la semana pasada? ¿Qué fue lo que se te quedó? Y más o menos para tener como una recapitulación de lo que vimos. Muy bien. Bueno, la semana pasada vimos esta parte de Colosenses, la primera parte, principalmente nos enfocamos en el capítulo 1 y 2. Y pues empezamos esta carta con algunos datos de, por ejemplo, quien la escribe es Pablo. Pablo no conocía a estas personas que vivían en Colosas y él se entera de este grupo de seguidores de Jesucristo por medio de su colaborador Epafras. Y pues Epafras le va y le cuenta a Pablo, de hecho cuando está Pablo en la prisión, acerca de cómo esta iglesia está creciendo, cómo todos estos seguidores están tienen mucha fe y mucho amor, ¿no? Los unos por los otros y están siendo de impacto en su lugar de influencia. Y como Epafras era de ahí mismo, obviamente a él le daba mucho Claro. gusto el poder compartir eso con las personas que tenía cerca de él, ¿no? Y Pablo entonces escribe esta carta, él la empieza con una oración y tiene tres puntos principales que abordar a lo largo de toda esta carta. Uno, pues, era animarlos a los colosenses para seguir en esta fe que ellos habían profesado, en este amor, en seguir lo que ellos ya habían creído, ¿no? Ok. También quería como tocar algunos errores o algunas cosas que Epafras le había comentado, ¿no? De los colosenses, de cómo estaban siendo presionados y siendo desviados de alguna manera Ok. por todos los pensamientos que había en el lugar donde vivían, además de la época, el imperio bajo el que estaban, que era el Claro. romano, etcétera, las ideas de los griegos y todas estas ideas que había de diferentes partes, además de también parte de los judíos, que todo esto daba un sincretismo, que fue un término que abordamos la semana pasada, de, ¿Sincretismo qué es? es como toda esta mezcla de ideas en el que tú agregas, por así decirlo, lo que aprendes de alguna filosofía, de ideología, del humanismo, de la religión, etcétera. Y todo esto lo hacían con la intención de seguir esta parte que se llamaba el dualismo, Ok. que era como esta idea de lo espiritual es bueno, lo corporal o terrenal es malo, entonces yo tengo que elevar mi espíritu de alguna manera, ¿no? Y lo mencionaba la semana pasada de que esta era una idea muy, como, a mí me suena como muy filosófica, ¿no? En el Sí, que con griego. hoy en día lo aplicamos de la misma manera, pero con decir, sé tu mejor versión y tú tienes que ser buena persona independientemente de todo lo que hagas. Si tú eres buena persona, ya, check, ¿no? Busca en tu interior, ¿no? Sí, exactamente, paz en tu interior y el Dalai, etcétera. Bueno, y el sincretismo pues se daba mucho en todas estas comunidades, pero era un poco confuso porque además de que agarrabas de todas partes, Claro. había ideas que se oponían entre sí, entonces no había esta congruencia, esta como y lo que tú pudieras seguir para realmente obtener resultados, que era lo que ellos querían de elevar tu espíritu, ¿no? Entonces Pablo lo que hace en esta carta es abordar el tema de que Cristo es suficiente para lo que ellos buscaban, que era esa armonía, por así decirlo, ¿no? En sus relaciones, en su comunidad, etcétera. Sobre todo en una época en la que estaban siendo presionados y pues sí, o sea, estaban bajo el imperio romano, ¿no? Entonces Pablo refuerza esta idea de Jesucristo como la imagen viva de Dios y que en él se encuentra todo el poder y todo lo que una persona necesita, ¿no? Para cambiar su entorno, cambiar su situación, aunque no necesariamente su circunstancia, pero sí la situación de su Claro. corazón, que era un término que Gil mencionaba la semana anterior de cómo Cristo cambia tu perspectiva, ¿no? Él era la cabeza de la iglesia, y la iglesia pues eran los seguidores y ellos formaban parte del cuerpo, ¿no? Que es estos términos que se abordan en las diferentes cartas de Pablo. Y por último, un punto importante que vimos era que mencionábamos que Pablo escribe desde la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, él les aclara que
pues ellos también, ese grupo estaba siendo, por así decirlo, perseguido, ¿no? O sea, Ok, estaban siendo atacados por la misma fe que estaban teniendo. Entonces, Pablo con su ejemplo les aclara que el sufrimiento no significa que estés en un fracaso espiritual, ¿no? Porque ellos lo asociaban así, en el que me va mal, estoy sufriendo, entonces necesito más espiritualidad. Y no realmente, ¿no? Sino que Pablo decía que para él el sufrimiento lo hacía partícipe del mismo sufrimiento que Jesús vivió, ¿no? Entonces era parte de la obra y parte de la transformación que Jesús estaba haciendo en su vida para no sentirse precisamente decaído en ese sufrimiento, etcétera. Y pues más o menos esas fueron las cosas que no, abordamos. súper, súper completo. Muchas gracias. De hecho, pues justamente lo que comentabas es por lo que vamos a empezar a discutir hoy. Quiero empezar primeramente por la parte de estas influencias o estas como presiones a las que estaba enfrentándose la iglesia de Colosenses o de Colosas. Como bien dices, eran pues una isla, no una isla, perdón, era un lugar con pues mucha influencia griega. Y si algo tenían los griegos es que pues tenían ahora sí que una forma de vivir y un dioses que adoraban, o sea, como se le dice panteón, un panteón de dioses enorme. Y, pero, pues esa era la cultura en la que les tocó vivir, ¿no? Digo, tiene que ver con el tema y quiero preguntarte, en tu caso, cuando tú naciste, ¿en qué creían tus papás? Mis papás me enseñaron y vi lo que ellos creían que pues era el cristianismo, ¿no? Como tal, en creer en un Dios y en seguir los principios que hay en la Biblia. Claro, en mi caso también. Ujú. Entonces ellos empiezan a enseñarme y a mostrarme el mundo a la luz de lo que ellos creían. Pero, otra pregunta, ¿a tus papás quién les enseñó cómo vestir? Pues las influencias que tenían a su alrededor, creo yo. La moda que tenían en esa época, el grupo de amigos con el que se juntaran, etcétera. El ambiente incluso tropical, o por así decirlo, por donde vivieran, así era como, pues, decidían, ¿no? Exacto. Y fíjate que ahí es donde quiero arrancar el tema, porque tenemos que entender que cuando nacemos ya llegamos a un mundo donde ya hay filosofías, ya hay creencias, ya hay unas ideas que están establecidas, como bien dices, de acuerdo al lugar donde naciste. Entonces, el tema es que los colosenses ya vivían en una cultura muy, pues como bien dices, con un sincretismo, yo le digo mezcolanza de cosas a más no poder, donde como bien dices, la principal corriente de pensamiento era el dualismo. Ese dualismo lo que me impacta es que, pues dice que siempre tienes que buscar tu espiritualidad por medio de las cosas cotidianas. Pero lo que los griegos hacían mucho es que la forma en la que representaban la espiritualidad era poniéndoles imágenes o haciendo deidades de cosas cotidianas. Ujú. Y por ejemplo, te voy a dar una lista. Tenían el dios del vino y de la fiesta y del descontrol, que era Dionisio. Ese le encantaba el vino y tenía la historia del dios del vino. Pero básicamente era la persona que se le vivía en la fiesta y en la borrachera, decían que era seguidor de Dionisio. Otro, el dios de la medicina, Asclepio. Tú estudiaste medicina un tiempo. Ujú. La vara que tienen casi todas las escuelas de medicina es por la vara de Asclepio. Era un dios griego que representaba la medicina y la sanidad. Entonces los doctores griegos les decían que eran seguidores de Asclepio. El dios de la guerra, Ares, que era otro que también, que de hecho en, en romano, porque los dioses griegos y romanos son los mismos, solamente cambian de nombre. El nombre para Ares en romano era Marte. Entonces, marzo, por ejemplo, de ahí viene el mes de marzo.
porque en ese mes es donde los reyes salían a las guerras. Entonces pedían ahora sí que Marte o que Ares los acompañara, y los que iban tras esa guerra le pedían al dios Ares. Y así más, como el dios del cielo, el dios de la política, el dios del mar, el dios de la lluvia, el dios de la belleza, para todo. O sea, lista incontable de Exacto, Dios. exacto. Pero lo que me impacta es que, en cierta forma, y pensando alrededor de esto y meditándolo en mi cabeza, es que pues creo yo que no, o sea, no hemos cambiado. O sea, en cierta forma seguimos yéndonos tras ciertas cosas que le damos importancia, ¿no? Sí, claro, nuestra adoración ya no necesariamente es como esta veneración, ¿no? De me rindo ante tal Dios, ¿no? Sino más bien lo adoro de tal forma que invierto mi tiempo, mi vida, mi dinero, mi esfuerzo, mis pensamientos en tal cosa, ¿no? Puede ser en la política, en mi trabajo, en las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, totalmente es como endiosamos todas estas cosas y también tenemos una lista interminable de, como tú dices, son cosas cotidianas, ¿no? Claro, que podemos ver en nuestra vida diaria, en lo cotidiano. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor no van a estarle pidiendo a Narciso, que era el dios de la belleza de los griegos, pero sí está venerándose a sí mismos y venerando la belleza de su cuerpo y maquillándose y viendo horas y horas de tutoriales en YouTube de nuevo make-up y todo, ¿no? O como puede haber personas que dedican horas y horas y horas a prepararse y estudiar para ser grandes científicos, como Asclepio, ¿no? Digo, me impacta mucho porque, de nuevo, no hemos cambiado. Lo único que cambia es las formas. Antes lo hacían por medio de ir a los templos, erguían templos en honor a estos dioses. Actualmente lo hacen, o lo hacemos, dedicándoles tiempo, dedicándoles dinero, teniendo muchas aplicaciones al respecto, dedicándole nuestro YouTube y nuestro Spotify a eso. Sí, claro, ya no hay templos, pero hay cuentas de tal Exacto, cosa. exacto. Entonces, para Pablo, o bueno, mejor dicho, para Epafras, que empezaba a darse cuenta de esto, es cuando le empieza a contar de eso a Pablo. Yo me lo imagino, pues, hasta un poco preocupado, porque dice, es que veo que empiezan a desviarse, ¿no? Su atención y la devoción y la emoción que tenían por Jesús, la misma cultura y la misma vida cotidiana los está empezando a atrapar de regreso a estos jóvenes colosenses que querían seguir a Jesús. Sí, o sea, se ve opacado por todas las ideas que hay, ¿no? O sea, el nuevo Dios. La nueva tendencia es ahora. Claro, y de hecho me comentabas, ¿no? Me decías que, que el principal problema era que Jesús, o mejor dicho, pues sí, Jesús y Dios se volvieron un aspecto más de su vida. Sí, sí, o sea, era como, vamos a agregarlo al saquito de ideas que traemos, ¿no? Tenemos todos estos dioses, bueno, agrégale a Jesús y entonces es donde Pablo quiere abordar ese tema, ¿no? En el corregir esa parte en el que les aclara que no necesitaban toda esta clase de dioses y la nueva sabiduría y la nueva tendencia y la nueva etcétera, sino que se enfocaran en que Jesús es la viva imagen de Dios y ya. Y ya, ¿no? Y definitivo, pero de nuevo, me gusta mucho como que examinar estas cartas a la luz de preguntas que podrían surgir. Y creo que la pregunta natural es, ¿pero qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo o sea, lo importante es que Jesús esté en mi vida, ¿no? O sea, lo importante es que lo esté considerando. O eso está mal. ¿Cuál es el problema en que Jesús se vuelva ahora sí que una opción más de mi caja de respuestas? Claro. Creo que Pablo lo aborda muy bien de manera en que les menciona que todas estas ideas y todas estas como que sabiduría humana o lo toma como palabras elocuentes, ¿no? Que te puedan contar de todas las ideas que había, no te van a servir para cambiar tu corazón. Pablo lo maneja como negar tus malos deseos, ¿no? Claro. A final de cuentas,
si tú no le das la importancia y el centro a Jesús, a Dios, que es quien realmente tiene el poder para cambiar a una persona y para transformar su mente y su corazón, pues vas a tener toda esta idea todas estas ideas que van a chocar entre sí, que es el problema del sincretismo, ¿no? En que Claro. son cosas que a veces se oponen y de todas formas sigues ambas, ¿no? Y pues no va a haber esta congruencia, no va a haber un cambio realmente en la vida de las personas, que era algo que Pablo también quería abordar en esta carta, en el que se ve una transformación verdadera en la vida de una persona que ha decidido seguir a Cristo, ¿no? Sí, de hecho creo que lo que comentas estamos empezando a llegar como que al punto pues de más relevancia para Pablo, ¿no? El tema de, a ver, Jesús es el centro, o debería de ser el centro de tu atención y de tu existencia. A mí me gusta imaginármelo como lentes. La forma en la que piensas está influenciada por muchas cosas. Por ejemplo, si yo te platico de que la Tierra es de una cierta forma, si yo te pregunto, a ver, ¿qué se tiene en la mente cuando yo digo Tierra? Muy probablemente tú me vas a decir el planeta Tierra. Pero a lo mejor para un granjero me va a decir que es tierra, o sea, que lo que se tiene en la mente es tierra para plantar. O si le pregunto a una persona de hace 1000 años, me va a decir, no, pues la tierra es el piso donde estamos ahorita y lo que está allá es el agua y allá arriba está el cielo. Pero el tema es que la forma en la que pensamos se ve influenciada por nuestro alrededor y por las cosas que permitimos que entren a nuestra mente. Entonces, lo que Pablo empieza a ver es que hay el peligro de que, a ver, si tú estás dedicando más tiempo a otras cosas, vas a empezar a ver el mundo a la luz o con los lentes de esas otras ideas. Y Jesús se va a volver pues, un aspecto más que vas a ver con ese mismo lentes que a lo mejor no son los correctos. A diferencia que si tú te pones los lentes que Jesús quiere darte para que veas claramente cada aspecto de nuestra vida cotidiana con esos lentes. Digo, yo me gusta mucho verlo porque personalmente, a lo largo de esta pandemia, yo te puedo decir que pasé por muchos cambios donde tomé decisiones como dejar de dedicarle tanto tiempo a las series, dejar de dedicarle mucho tiempo a la música, por ejemplo. ¿Por qué? Y no lo digo de mala onda porque sé que tú eres música, sino porque mi mente estaba empezando a llenarse de mucha información que realmente no me era relevante, no me era importante. Entonces, sinceramente, yo tomé la decisión de, por ejemplo, en el carro, cuando vaya en los trayectos, poner audiolibros o poner podcasts o poner estudios o poner cosas que efectivamente van a nutrir mi mente. Porque si escucho música, pues está padre y todo, pero ¿en qué me deja? ¿En qué me influye? ¿Me va a dejar algo bueno? Que de nuevo, en tu caso es arte, o sea, te gusta. No estoy diciendo que eso esté mal, si lo haces o no lo haces, pero lo que voy es, en mi caso, desvía mi atención y no me deja pensar claramente. Y a lo que voy es que es muy común que nos pase que empecemos a desviar nuestra atención hacia cosas atractivas. Y es normal porque pues en cada rato vemos panorámicos enormes en la calle anunciando la nueva película de Netflix o la nueva serie donde sale la nueva superestrella influencer que empezó en TikTok o ya el nuevo filósofo del siglo XXI como Jessica Fernández o el Roberto Martínez o todos estos ya tienen un nuevo podcast hablando de las drogas psicodélicas o del feminismo y de cómo el hombre efectivamente es malvado, cosas de ese estilo. ¿Qué pasa? Entre más y más puerta le vayas dando a escuchar todas esas cosas, y te lo digo por experiencia, las cosas que Dios quiere decirte, vas a empezar a taparlas o a borrarlas, porque vas a tener todas esas influencias, todas esas series y todos esos programas que escuchabas de estas personas que realmente solamente llegaron a ese punto por abordar temas, no quiero decir relevantes, sino temas como
En tendencia. Exacto, en tendencia en el momento. Entonces, wow. Y aparte, curiosamente, son personas atractivas y son personas con cierta, se podría decir que, Poder. poder de atracción, no sé. Pero lo impactante es que empiezas, o sea, tu mente empieza a moldearse de acuerdo a eso. Y Dios se queda y se va haciendo a un lado, a un lado, a un lado, se va haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito. Y fíjate que estaba escuchando una frase que decía que tú eres lo que piensas. Y entonces el peligro o lo que Pablo le asustaba era que, pues, estas personas que efectivamente son seguidores de Jesús de corazón, se estaban empezando a regresar a lo que eran antes, o a las tradiciones y culturas de antes. Y el tema es que, por ejemplo, en nuestro caso, estaba leyendo un dato que decía que en promedio dedicamos 10,000 horas al año a contenido educativo, entre comillas, contra solamente 150 horas a contenido bíblico. En nuestro caso, que somos seguidores de Jesús, que somos cristianos. Pero dice, en promedio ve la magnitud de diferencia. O sea, son 10,000 horas contra 150. El tema es muchísimo, es muchísimo. Y es natural que entonces me hace mucho sentido que cada vez veamos a más personas que se dicen cristianas con ideas que dices, ¿de verdad lees la Biblia? O sea, ¿estás seguro que sigues a Jesús? Digo, y es algo que personalmente Dios siento que me ha movido mucho a que entonces me ponga los lentes de Jesús y empezar a ver el mundo a la luz de eso. Y no traer el mundo a la luz. Y poner nuestros lentes del mundo y ver a Jesús de esa forma. Porque entonces sí, vamos a acabar diciendo que la Biblia es patriarcal y que la Biblia es machista y es retrógrada y así, cuando dices, no estás entendiendo el punto. Y entonces, básicamente lo que Pablo dice es que hay dos cosas que pueden pasar si damos pie a eso. Y se los dice a los colosenses y de otra forma también nos está dando un codazo a nosotros, incluso aunque ya está ahorita en el cielo. Pero lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Él dice, primero es que comprometemos nuestra alianza con Jesús. Si de verdad dices que sigues a Jesús, la gente espera que entonces seas diferente, pienses diferente. Y es más, espera que seas alguien que no juzgue. Espera que seas alguien con quien puedas hablar, alguien confiable. Leía a una persona que es un académico y decía, el cristiano debería de ser la persona más compasiva del mundo, porque Jesús lo fue. Y se me hace muy impactante y completamente diferente que las tres cosas con las que describen a un cristiano es prejuicioso, hipócrita y homofóbico. Que en común lo que dicen es que juzgan a las personas porque se creen mejores que ellas, son hipócritas porque como juzgan, ni siquiera viven lo mismo que están juzgando. Y dos, la tercera, que es la homofobia, ni siquiera das pie a entender y tener compasión de personas que realmente están buscando su identidad. Qué fuerte, ¿no? Digo, sí. Cuando realmente veo con los ojos a Jesús como alguien compasivo, como alguien empático, alguien que entendía el corazón de las personas, sinceramente yo digo, yo quiero ser alguien así. Claro. Que a final de cuentas es lo que deberíamos de reflejar, como tú dices. Y ahorita mencionaste una palabra que también se me vino a la mente cuando dijiste que cuando te llenas de todas estas cosas, eres lo que piensas, ¿no? Entonces empiezas a actuar de manera que ya no es congruente, que era lo que pasaba con los colosenses, a lo que dices creer, y es donde viene la palabra hipócrita, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde también entra algo que mencionaba la semana pasada, que es la decepción que hay hacia los temas religiosos, ¿no? Porque en general asocian a Dios con una religión que Dios no necesariamente vino a fundar una religión, ¿verdad? Para nada era lo que quería,
Pero bueno, el ser humano como siempre trata de darle su aspecto, ¿no? Entonces, esta parte de la religión, hoy en día nuestra generación está completamente Claro. decepcionada, ¿no? Cuando bien dices que debería ser, en teoría, cuando las personas piensen en Dios, no deberían asociarlo con la religión, deberían asociarlo con Jesucristo, con el Mesías, la persona compasiva que está interesada en tu vida, ¿no? Pero por eso me impacta mucho cuando dice él, a ver, yo vine a salvar lo que se había perdido. Dice, no es el sano el que necesita el doctor. Yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. O sea, Jesús entendía que tenía que ser compasivo y entender que hay que escuchar a las personas, escuchar lo que les duele, no juzgar y querer darles la misma cuchara a todos. Claro. O sea, no le vas a dar una cuchara sopera a alguien, a un bebé. No se puede. Y el segundo problema es la parte de que lo que pasa es que entonces, pues realmente no entendieron quién era Jesús, no entendían lo que había hecho y no entendemos lo que Jesús hizo. Y es lo que estamos platicando ahorita. No entendemos lo que Jesús vino a buscar, no entendemos lo que Jesús vino a establecer. Y entonces, la contraparte es que podríamos decir, pero bueno, a ver, Daniel, no seas tan duro conmigo. Antes, las personas eran todavía más malas, porque pues ellos pensaban y eran antiguos, nosotros ya somos personas iluminadas, con tecnología. Porque antes las personas pensaban que si no veneraban y no ofrecían culto o sacrificios a esos dioses, pues no les iba a ir bien. Entonces les temían a esos poderes o espirituales o a esos dioses. Sí, como que estaban siendo oprimidos, ¿no? Claro, y entonces pues decían, no, es que si no, casi, si no le dejo esta rosa a Asclepio, me voy a poner feo mañana. O si no voy al templo con Artemisa, me va a ir mal en la guerra. O si no ofrezco tal cerdo o tal X cosa al dios de la guerra, pues nos va a ir mal. Por eso yo soy diferente, yo no hago eso. ¿Qué tiene de malo dedicar tiempo? ¿Acaso está mal el que esté pues queriendo entender lo que piensa el mundo actualmente? Y me da risa porque, de nuevo, y volvemos a lo mismo, no cambiamos, porque incluso aunque no te des cuenta, y yo te voy a decir y te voy a abrir mi corazón, porque yo también caigo en eso, y sigo cayendo y me enoja y digo, ¿por qué? Pero Todos, Dani, pero todos estamos sometidos a estas cosas cotidianas que tienen autoridad sobre nosotros. Y déjame decirte algunas frases para que te des cuenta, nos demos cuenta de que efectivamente tenemos ese mismo miedo que tenían los colosenses de esa época. Mira, te voy a decir unas frases. No me tienes que responder si sí o si no, porque nada más parpadea 2 veces y dime si sí. Entonces, y por favor sean muy sinceros, si alguna vez lo han escuchado, lo han pensado o se lo han dicho a alguien. Porque incluso somos buenos para decir, ¿cómo? Para formar parte, ¿no? Te vas a ir así vestido. Entonces, la primera. Si no digo que estoy a favor del aborto o de las feministas o de X movimiento social actual, las personas y las chavas de mi grupo o mis amigos me van a rechazar y no van a querer salir conmigo. O me van a considerar parte del problema, ¿no? Claro, peor, me van a tachar todavía como un opositor malvado al patriarcado. Segundo, si no veo o escucho o estoy al pendiente de tal serie o podcast o película, por más terrible que sea, basura, porque hay algunas películas y series que son basura, literalmente hay muchas películas, o sea, si actualmente hay algo es entretenimiento y lo que quiere es distraer tu atención y que les pagues de regreso. No voy a poder estar al día y mis amigos me van a tachar de anticuado y de raro.
Si no no voy es- a tener tema de conversación ni qué voy a Claro. hacer en el círculo social. Ejemplo, ahorita me impactó mucho, o sea, hace unos meses estaban todas las chavas y compañeras fascinadas por la nueva serie de Zendaya, bien fuerte, Euphoria. bien fuerte, euforia. De repente veía a las chavas con brillitos en los ojos y cosas aquí, y yo así, de aquí, Tatiana está de moda otra vez, ¿qué onda? Paulina Rubio, la chica dorada. ¿Han vivido esos temores? Y por último, uno de los que más nos enfrentamos como adolescentes y conforme vamos creciendo también, ¿no? El tema de si no tomo o me meto X droga o acabo en borracho, no me van a querer invitar porque me van a ver como un aguafiestas. Todas esas presiones vienen con un temor de nuestra parte. Exacto. O sea, no le tenemos hoy miedo a, si no venero tal Dios, no llueve, pero es lo mismo que si no hago tal cosa, me rechazan. Exacto. Exactamente Es igual. el mismo temor. No hemos cambiado. No está bien que nos sintamos mejores que los otros, porque estamos igual. Nada más nos vestimos diferente y tenemos, la moda cambió, la tecnología cambió. Pero seguimos con el mismo corazón. Y la forma en la que Pablo dijo fue, a ver, ¿para qué se preocupan por eso? ¿Por qué se preocupan por eso? Porque los dejan que esas cosas tengan poder sobre ustedes. Claro, aparte, Jesús ya triunfó sobre todas esas cosas. Ya demostró que incluso aunque te maten, te torturen y te pongan encima de todas las personas desnudo, Humillándote. te humillen, te golpeen, destruyan y te deshonren completamente, hay vida después de la muerte. Y demostró que no son las personas las que dan fuerza, ni las que dan poder, ni las que dan riqueza ni aceptación, es Dios. Entonces, esa es por la parte de esta espiritualidad cotidiana, hasta en cierta forma como falsa, ¿no? Todas estas ideas pueden ofrecerte, wow, esa espiritualidad o esa mejor versión que tanto estás buscando. Yo no veo que Jesús y que esa nueva humanidad que me estás compartiendo se vea en tu vida. Deja de andar mintiendo, deja de andarte engañando a ti mismo, deja de andar viviendo una falsa espiritualidad. Pablo cierra como con broche de oro. Dios, ya, llévame. Sí, no, claro. no aguanto más. Bueno, ¿cómo se debería de ver tu vida nueva, ¿no? Esta nueva humanidad que era lo que Jesús venía a implementar. El padre podía decidir si su hijo vivía o moría porque estaba feo o porque estaba bonito. Si nacía mujer y era primogénita, la podía mandar matar porque él quería un varón primogénito. Si ya es suficiente lo que Jesús hizo, entonces, ¿cómo vas a demostrar que es suficiente?